Hola amigos, esta vez les voy a hablar de un libro que apenas leí y me encantó. Se llama The Cirque du Soleil, la magia. Esta historia trata sobre el poder de la creatividad y la imaginación, obra de Lynn Heward y escrita por John Bacon. Cabe mencionar que no me pagaron para que la patrocine, entonces nada más es para motivarlos a que lleguen a adentrarse a esta historia como yo lo hice. ¡Comenzamos! Todo comienza con Frank, un agente deportivo que asiste a una convención de marketing en creatividad en Las Vegas. Frank andaba perdido y aturdido en el casino por las luces, los sonidos y las personas apostando, entonces decide irse a su habitación, pero en el transcurso ve a dos personas con trajes negros y decide ir tras ellos. Él se sentía en la encrucijada de Alicia en el País de las Maravillas, de no saber por qué le daba esa sensación de andar siguiéndolos, porque algo les había motivado, porque algo les había transmitido, y al verlos misteriosos decide ir tras ellos. Frank los siguió y atravesaron 7 puertas blancas. Dentro de la última en la que se adentraron, él hizo lo mismo al ver que ningún alma lo seguía, entonces quiso averiguar qué estaba sucediendo. Estos hombres en mallas negras estaban haciendo el papel de trapecistas. Entonces había un teatro y él, al ver que nadie estaba en las butacas, se sentó a apreciar qué era lo que estaban haciendo. Después, a este motivo llegó una señora o una chica a lo lejos y se sentó a 2 asientos de distancia. El apenado ya iba a empezar a disculparse porque nadie lo había invitado a pasar. Pero parecía que tenía más intriga la chava en saber qué estaba haciendo él ahí. Entonces le preguntó si sabía qué obra iban a presentar. La obra que iban a presentar a las 7:30 era de Cirque du Soleil. Frank no sabía qué era Cirque du Soleil, entonces la chava lo invita y le da una entrada para que asista a la obra y se dé cuenta de qué magnitud tenía la situación en la que se había adentrado. A la mañana siguiente, en una junta con sus compañeros de trabajo, todos estaban platicando y Frank estaba en sus pensamientos. Cuando entonces uno le comentó: vamos a ir a comer, ¿no vienes con nosotros? Y Frank le dijo: no, tengo una función de Cirque du Soleil a las 7:30. Entonces sus compañeros sí se quedaron asombrados porque esas entradas siempre se agotaban y no había manera de que consiguieran una. Frank estaba sacado de onda porque no sabía por qué esta chica extraña le había dado una entrada si era de tal magnitud del evento. Y como fue, Frank acudió a la obra de Cirque du Soleil para ver qué era lo que estaba tratando de decirle la chava al decirle qué tal magnitud. Fascinado había quedado Frank con la obra que había presenciado en Cirque du Soleil. Después del show que presentaron y le había fascinado a Frank, él quedó maravillado porque le hizo remover varias emociones y algunos sucesos que le habían ocurrido en el pasado con un amigo que falleció lamentablemente en un accidente, pero eran desde la universidad muy compadres, ya que ellos dos llevaban natación y era su pasión. Por eso le motivó también a trabajar en la agencia de deportes o en la agencia de managers de deportistas y atletas. Después de que vio la función, le dijo: nosotros, Cirque du Soleil, no estamos solicitando atletas, nosotros preparamos atletas para que sean artistas. Frank quedó en contacto con Diane, que era parte importante del equipo de trabajo de Cirque du Soleil que tenían su sede en Montreal, y le dijo que cuando él quisiera podía ir ahí y ella le enseñaría cómo se trataba desde adentro toda la operación de Cirque du Soleil. Él aceptó porque en una plática que tuvieron le había dicho que no estaba tan motivado y no tenía la misma inspiración y pasión por su trabajo que cuando empezó. Pero Frank, al regresar a Chicago, se dio cuenta que en realidad había perdido la pasión por su trabajo y necesitaba encontrarse a sí mismo. Entonces le pidió a su jefe, con una plática que tuvieron, que le diera permiso de faltar algunos días o unas tipo vacaciones para que él se encontrara y pudiera regresar con más clientes al trabajo. Su jefe aceptó y entonces Frank se fue a Montreal a ver a su amiga Diane, que era la encargada de Cirque du Soleil, para que a ver si hubiera la manera de que él se adentrara a este mundo. Para esto Frank se llevó a Katie, una chica que lo iba a apoyar en el sentido de que él sería su representante de ella para Cirque du Soleil y así ella pudiera ingresar a esta compañía. Entonces, al volar otra vez a Montreal, se encontraron con Diane, que le dijo que estaba dispuesta a ayudarlo a encontrarse a sí mismo, viendo toda la planeación y toda la manera interna que llevaba Cirque du Soleil. Pero él no iba a ser un maestro más, sino que iba a ser un alumno más de esta academia, en donde iba a aprender como todos, desde las audiciones, cómo se hacía cada paso y cada proceso que esto llevaba.
Para esto, en su primer día en la academia o en la compañía de Cirque du Soleil, a Frank lo llevaron a un área en donde tenía que saltar en bungee. Le dijeron que la creatividad era parte importante del artista, porque no tenían que tenerle miedo y no tenían que limitarse a no poder cumplir sus sueños. Ya que para cumplir tus metas o encontrarte a ti mismo tienes que arriesgarte y vivir nuevas experiencias con demás personas que te apoyen en el camino. A lo largo del camino, el libro manda varios mensajes de motivación y de cómo confiar en ti es más difícil que confiar en los demás, y debes de encontrar tu razón de ser para así poder crecer profesionalmente y como persona. De eso se encarga Cirque du Soleil, de saber que los fracasos también pueden ser lecciones que te da la vida para que aprendas de esa situación y te levantes con mucho más fuerza. Ya que tratan de transmitir magia al público. Para ir cerrando un poco esta plática acerca de este libro, él tuvo varias lecciones con varias personas que también habían sucedido con trabajos antes de llegar a Cirque du Soleil, en los cuales no se sentían a gusto o en los cuales también los llevó a encontrarse con ellos mismos y demostrar que no había límites para personas que tenían alguna discapacidad, porque también podían lograrlo, ya que darle una función a las personas en Cirque du Soleil es transmitir la magia y que ellos mismos, los espectadores, puedan perderse y adentrarse en la historia y vivir desde una fantasía que muchas veces pues nos da ese motor para seguir adelante y alcanzar nuestros sueños, o ayudarnos a encontrarnos en el camino con esa persona que dejamos de ser por una u otra situación. Tuvo contacto con personas que trabajaban con fuego y hacían efectos especiales para que las personas pudieran adentrarse a una realidad que los ayudara a perderse por un momento de la vida real. Y una de las partes favoritas del libro es cuando enseñan a Frank a maquillarse, porque le demuestran que el maquillaje no pretende ocultar sus defectos y su forma de ser, sino que lo ayuda a potencializar sus facciones y demostrarle a las personas la otra parte de esa misma, que en los actores darle la fantasía que necesita el personaje. E incluso hubo otra parte en donde, para también tener sus medidas de cabeza y poder hacer los sombreros y demás, les ponían una máscara de látex en la cual las llenaban de yeso para así tener sus medidas, pero él tenía muchísimo miedo, ya que le era un poco claustrofóbico y sentía que en medio proceso se iba a quitar todo. Pero esta actividad también era con el fin de ayudarlo a exteriorizarse y tener más contacto con sus sentidos y con lo que lo rodeaba. Además de que con estas actividades que él realizaba para el circo, aprendía lecciones de vida, como no tenerle el miedo a realizar sus sueños, porque en algún momento de la vida tenemos que estrellarnos ante situaciones en las que nos vamos a volver a levantar y dejar fluir la imaginación y que vaya hacia ambas direcciones, porque en esta vida venimos al mundo de la magia y sin tenerle miedo al hacer el ridículo. Ya que todas las personas pues llevamos algo dentro de nosotros que debemos de saber encontrar nuestro talento y poder potencializarlo. Es como lo menciona Miguel Ángel con su obra del David. El David ya se encontraba dentro del mármol, solamente había que quitar las partes que no le pertenecían a él. Y pues todo lo que empieza tiene que terminar. Así pasó con las clases de Frank, en el cual tuvo que regresar a Chicago a trabajar, pero él regresó con esa renovación, con esa inspiración y con esa motivación de poder ayudar ahora a los agentes a que él dejara su puesto libre y se dedicara otra vez con los estudiantes en escuelas y en instituciones para buscar nuevos talentos en el área deportiva, pues se había encontrado a él mismo y con la pasión que él estaba buscando, que siempre estuvo presente